Lo más peligroso del MG5 es que es un auto con una propuesta de costo-beneficio tan radicalmente distinta que puede hacer que muchas personas lo compren sin realmente conocer si el vehículo vale la pena o no. Es por eso que estamos el día de hoy con Florencia Crespo y Máxima Cruz. Así es, probando el MG5, y yo la voy a hacer un poco de abogado del diablo. Este auto se encuentra más o menos en el segmento del Versa, del Aveo, del Vento, del Río también. ¿Por qué comprar un MG5 y no un Versa, un Aveo, un Vento o un Río? Yo pensaría mejor por qué no comprarlo. O sea, realmente uno cuando se sube a este carro y se pregunta, ¿realmente tiene este precio? Sí, mi gente, pero antes un poco de historia. MG quiere decir Morris Garage. Esta es una marca británica como tal, pero que hace un par de años también tuvo una inversión muy fuerte por SAIC Motors, ¿correcto? Entonces, los vehículos se fabrican en China, ¿correcto? Exactamente. Y como son chinos, ¿son malos? Eso no tiene nada que ver. Hoy en día, más de la mitad de las cosas que usamos cotidianamente están hechas En totalmente en China. Por ejemplo, el iPhone. ¿En dónde se hace? ¿En China? Además de que SAIC Motors no nada más nos produce a nosotros. Hay muchas marcas que provee SAIC Motors. Por ejemplo, puede ser algunas nuevas líneas que está sacando Chevrolet Se producen por SAIC SAIC. Motors. Entonces, SAIC es como una proveedora mayorista de carros. Y también hay que recordar que SAIC Motors le hace motores a Volkswagen y a AMG. Ahora, de los carros de marcas nuevas en el país, fabricados en China, la marca que más volumen ha vendido hoy por hoy en este país es MG. Por sus interiores, su acabado, su precio y su oferta comercial. Entraron súper agresivos. Te regalan los primeros 7 servicios, 7 años de asistencia vial y 7 años de garantía. gratis. Totalmente. Esta marca en 2 años va a cumplir 100 años de historia ya. Ahora, esta es la versión tope de gama del MG5. Veo que tiene la pantalla más grande, un par de puertos USB. Está bastante bien equipado. ¿Estás seguro de que es la versión tope? No es la... Esta es la versión inicial. Esta es la versión La inicial. versión inicial de 5. Si yo lo comparo con la versión inicial de un Versa o de un Aveo, con el perdón que me merece, con el respeto que me merece Nissan y Chevrolet, que acabo de estar con Chevrolet hace unos días, el MG5 viene mucho más equipado y mucho más elegante. Que fíjate, este siendo la versión inicial, ya el volante forrado en piel, con todos los botones multifunción, ya todo el tablero con piel, detalles en cromado. Aunque en precio está en este segmento de los sedanes compactos, parece más bien un carro de un segmento del Sentra o del Forte o del Jetta. Sí, ya sé lo que está pensando. No se compara el MG5 con el Sentra, el Jetta o el Forte, pero en tamaño, por lo menos en espacio interior, sí se compara. Pero cuesta más baraña de lo que cuestan los que están abajo. Ahora, la versión inicial es de transmisión manual y las otras versiones, ¿cómo son? Tenemos 2 versiones más en transmisión manual y 2 versiones en transmisión automática. Y todos tienen más equipo que esto. Exactamente. ¿Hay Android Auto? Sí, ¿Apple CarPlay? sí, Escuché que puedes ver videos en esta pantalla. exactamente. ¿Aún en movimiento? Aún en movimiento. ¿Y eso no es un riesgo para la gente que va conduciendo? Para los que van atrás. Los espejos también son eléctricos, puedes contestar tus llamadas desde el volante. De verdad que sí nos cuestionan mucho si es la versión inicial. Es que no te esperas esto en un carro de versión inicial. Además de que cuenta con cámara de reversa y también te mide los centímetros que estás aproximándote al coche de atrás, por ejemplo. Tocaste el tema de la seguridad, Flore. Bueno, en cuanto a seguridad, este vehículo ya viene bastante equipado. Según la ley, pues por ejemplo tiene el sistema de frenados ABS, tiene el EBD y cabe mencionar de que desde la primera versión ya tenemos barras de protección en las puertas laterales, tenemos sistemas de absorción de choques y ya desde la segunda versión viene con 4 bolsas de aire, la versión más equipada con 6 bolsas de aire. A partir de la segunda versión ya tenemos control de estabilidad para evitar volcaduras y control de tracción para evitar derrapes. Regularmente en otras marcas la versión que más se vende es la versión intermedia. ¿Cuál es la versión que más se vende del MG5? A nosotros nos compran más la versión inicial y la tope de gama. La diferencia entre la versión inicial y la versión tope de gama, hay una corta diferencia en precio. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? Menos de 60,000 pesos. Que son menos de $3,000 norteamericanos de diferencia entre las 5 opciones que hay. Gonzalo, ahora sí, te tengo que preguntar. Échale. ¿Cómo te has sentido manejando este coche? Se maneja mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba que fuera un auto lento, yo esperaba que el acelerador
acelerador estuviera muy gobernado, yo esperaba que el motor casi no se revolucionara, yo esperaba menos calidad de lo que estoy recibiendo. Y lo que percibo en cuanto a la conducción es que la dirección se ve que es electroasistida y se pone un poco más firme con la velocidad. El pedal de acelerador responde rápido, es un pedal ágil. Lo otro que me gusta es la transmisión manual de 5 velocidades y en el tope de gama también te lo puedes llevar con transmisión manual. Sí, ¿correcto? totalmente. Me gusta mucho que la suspensión la siento firme. No es dura, pero es firme y esta firmeza me hace percibir a un auto bien plantado. Que por ejemplo ahorita voy a 80 en quinta, pero puedo bajar a cuarta o puedo bajar a tercera. No sé si puedo bajar a segunda. Ok, ya está el corte de inyección. Podemos bajar a tercera, ir a 100, revolucionarlo con todo y el carro jala súper bien y la firmeza de la suspensión le da una estabilidad inusualmente buena para un vehículo de este segmento en este rango de precios. Vamos a 150 kilómetros por hora en tercera. Ya. ¿Qué motor tiene? ¿Cuántos caballos de fuerza? ¿Cuánto torque? Cuéntenme esas cosas. Tiene un motor de 1.5 litros con 113 caballos de fuerza. ¿Y cuántas libras-pie de torque? Son 111 libras-pie de torque. Y parecen cifras nominales, son las cifras que veríamos en el Versa o en el Vento o en el Aveo o en el Río incluso. No es perfecto. Me gustaría que desde la primera versión tuviera control de velocidad crucero. Me gustaría que desde la primera versión hubiera opción para llevártelo con un motor 2.0 turbo. Me gustaría que desde la primera versión tuviera quemacocos o techo panorámico. Estás diciendo cosas que sabes perfectamente que no existen en ninguna primera versión y además porque no encuentras otra cosa más básica que decir porque lo tiene todo. Me atrapaste, me cachaste, sí. Sí me gustaría que en esta versión tuviera 4 bolsas de aire en lugar de 2, pero por 10,000, 15,000 pesos de diferencia, una cosa así, te puede llegar la siguiente versión manual que ya lo va a tener. O sea, sí, mi gente, es un carro muy completo. Lo único que yo me pregunto es cómo le va a ir con dos cosas. Uno, la reventa con el paso del tiempo y dos, la postventa, los servicios y esas cosas con el paso del tiempo. Bueno, Gonzalo, la marca llegó para quedarse. Qué bueno. Y está vendiendo más que las demás marcas asiáticas. Bueno, el año pasado, en 2021, cumplieron la meta del objetivo que ellos tenían y la verdad sí llegó para quedarse. Lo que me preguntas de la reventa es un dato que podemos obtener solamente a través del tiempo. Ok, sí, eso es cierto. Lo que sí te puedo decir es que al momento de nosotros darles los 7 años de garantía y los 7 servicios gratis, pues el valor de reventa se va a incrementar porque se agradece cuando una persona compra un seminuevo que todavía tenga garantía de agencia. De agencia. ¿Y si es transferible la garantía? Sí. Si eso es algo que otras marcas no te dan. No, y además las personas que sacan el vehículo, los primeros 70,000 kilómetros lo van a tener intacto por los servicios. Todos van a ser de agencia. Ajá. No le pongo ningún pero, salvo la cuestión de que 2 bolsas de aire más en la versión inicial. De ahí en fuera, creo que las marcas que ya están posicionadas como Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Kia, Hyundai, sí deberían de ponerse todavía más agresivos a dar más de estos beneficios porque MG viene con todo. Por esos precios, este nivel de equipamiento, estos interiores, materiales, diseños, lo bonito que es por fuera. Y una excelente atención si nos visitas en MG Tepic. Vengan por su MG o por lo menos a conocer los carros de MG en Avenida Insurgentes número 610, Colonia Estadios, Tepic, Nayarit. al lado de la agencia Renault, entre Chevrolet y Renault. ¿Es correcto? Es correcto. Es la esquina Flosol, ok. Más que conocerlos, también hacer la prueba de manejo y sentir las experiencias que tuvimos recién. Por este precio ningún otro te da tanto. Tenemos sucursales en Tonalá, Manzanillo y Puerto Vallarta también. Ya lo oyeron, mi gente. No duden de contactarse con Max a mi teléfono 311-119-3693. Además, Flosol trae para ti la cercanía de las sucursales en Manzanillo, Tonalá, Puerto Vallarta y Tepic. Y si quieres conocer o tener este coche, comunícate conmigo, soy Florencia Crespo. El teléfono de la agencia es 311-235-0000. Solo me hace falta saber cuánto tiempo hace de 0 a 100 kilómetros por hora y cuál es su precio. Así que vamos a la prueba de aceleración 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. No te vayas para atrás, Flore. Me gusta mucho cómo hacen los cambios. Me gusta mucho que te lleva casi hasta las 7,000 revoluciones por minuto sin broncas, hasta la línea roja. 100 kilómetros por hora. El acelerador está de 10, mi gente. Te avienta para atrás. Patea. Sí. ¿Cuánto
cuesta? Este coche en su versión inicial tiene un precio al día de hoy. En esta versión inicial que no tiene nada de De austera inicial. ni básica ni de inicial. Al día de hoy, de 260,900 Pesos mexicanos. pesos mexicanos. Como $12,500 norteamericanos al tipo de cambio de hoy, mi gente. Sí. Y en su versión tope de gama, 337,900. como $16,200 más o menos al tipo de cambio.